Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este nuevo día que nos permite reflexionar en base a su palabra, y antes de hacerlo te invito a orar para pedir de Dios la dirección en nuestra vida. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa que nos da de despertar a este nuevo día. Gracias porque nos bendice, Señor, y el día de hoy, Padre, no será la excepción, sino que nos permite, Padre, meditar en su palabra y a través de ella sacar enseñanzas para nuestra vida. Pedimos, Señor, que nos permita concentrarnos solamente en su palabra, y que si hay algo más, Señor, que tenemos en nuestra cabeza en estos momentos, podamos ponerlo en sus manos, Señor, y que usted nos ayude con ello. Y solamente, Padre, enfocarnos en conocer lo que usted quiere que conozcamos el día de hoy. Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a aquellos que estarán viendo, Señor, este tiempo de devocional. En Cristo Jesús. Amén. En esta mañana queremos compartir contigo una reflexión que lleva por título Regresemos la educación a su origen, basada por ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al verso número 9. Me voy a permitir leer esta porción de la Escritura y en base a ella estaremos reflexionando durante estos minutos en este breve devocional. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Deuteronomio 6, versos del 4 en adelante. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Querida persona, estos devocionales que estamos teniendo, realmente queremos tener un enfoque en ellos, es decir, que sean provechosos a nuestras vidas a través de las circunstancias que hoy estamos atravesando como país o como mundo entero. Es por ello que la reflexión que hoy estaremos tocando tiene que ver por ahí con lo que es una bendición que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos, que es tener a los hijos en casa. Yo sé que esto muchos decimos, pastor, pero lo vivimos tal vez cada vacaciones, hay un mes completo, y antes eran hasta casi 2 meses en que podíamos tener y disfrutar a nuestros hijos. Mira, la realidad de ello es que muchos de nosotros tal vez en ese tiempo buscábamos también cómo entretener a nuestros niños en algunas actividades. Algunos buscaban clubes en donde meterlos, otros buscaban que ellos pudieran aprender algo sobre artes, algunas cuestiones que los buscábamos de alguna forma talleres para que ellos pudieran hacer algo y no se aburrieran en casa. Pero ahora las condiciones se supone son diferentes, porque ahora tenemos a nuestros hijos las 24 horas del día en casa juntamente con nosotros, y eso, aunque no lo creas, yo espero que lo percibas como una gran bendición dada por Dios a nuestras vidas, porque a través de ello Dios nos permite hacer algo en nuestra vida. ¿De qué quiero hablarte el día de hoy? Sabes, cuando hablamos de regresemos la educación a su origen, en la actualidad, por comodidad, creo que muchos padres hemos abandonado la labor de la educación de nuestra familia. ¿Por qué digo por comodidad? Porque preferimos que alguien más se encargue de esto, y algunos nos queremos dedicar a otras cuestiones que me parece son menos importantes en la vida, pero queremos hacerlas. ¿Cómo qué cuestiones? Algunas de ellas, algunos nos enfocamos tanto en trabajar para tener dinero, dizque para que nuestra familia pueda tener un mejor nivel de vida. Algunos más aún en cuestiones personales. Hay personas que invierten mucho tiempo tal vez en un gimnasio, y para eso es necesario ir a llevar los niños a algún lado que me dé la oportunidad a mí para estar preparándome en algo que yo quiero hacer. U otras personas más hasta buscar obtener algunos grados académicos más a los que ya tienes, como alguna maestría, como algún doctorado o una doble maestría, etcétera, etcétera. Y llevamos a los hijos y los encargamos con alguien más. En el mejor de los casos, algunos ponemos esta educación en manos de la iglesia o de gente especializada en la educación, es decir, las escuelas. Queremos que ellos hagan la función que me parece, según la Escritura, es algo que nos compete a los padres, pero vamos y los dejamos ahí para que ellos lo hagan. Y digo en el mejor de los casos, o a lo mejor con los abuelos, porque hay otros peores, que serían peores casos, donde en algún momento la gente depositamos esa educación de nuestros hijos
en la propia calle, es decir, nos vamos para hacer lo que tenemos que hacer, las 10 horas de trabajo, porque a lo mejor tengo horas extras o tengo un horario bastante extenso, de tal forma que a ver quién agarra a mis hijos y los educa, y de tal forma que la educación que ellos reciben la están agarrando en la calle a través de personas mayores a ellos, amigos mayores a ellos, que en lugar de educarlos realmente los han estado maleducando por mucho tiempo. Como sociedad realmente nosotros hemos empezado a pagar hace algún tiempo atrás las consecuencias de ello, que tiene que ver con la delincuencia, que en los últimos años se ha agravado como un problema social para nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Asesinatos, robos y algunas cuestiones más que entran dentro de todo ello, por lo que se está suscitando hace algunos años atrás en nuestro país, y que no hemos sido capaces, ni nuestro gobierno podrá ser capaz de revertir todo aquello que creo que el núcleo familiar ha abandonado como una responsabilidad para que alguien más pudiera hacerlo. Cuando hablamos acerca de esto, muchos ponen a veces su esperanza en la preparación de las personas. Algunos gobernantes dicen que si los muchachos tuvieran una profesión, o fueran profesionistas, entonces esto llevaría a disminuir radicalmente el índice de delincuencia en nuestro país. Yo quiero decirte que realmente esto no es una verdad, tanto por lo que dice la Biblia como por lo que la propia realidad nos muestra. Porque mucha de la gente que hoy en día ha robado grandes cantidades, es decir, ha desfalcado a muchos gobiernos estatales, al propio gobierno federal, algunas transacciones que se han hecho con multinacionales, se ha encontrado que mucha de la gente que ha hecho tranza, que ha robado, que ha mentido, que ha hecho un sinfín de cuestiones, es gente que tiene una preparación, es decir, tiene grados de preparación. Algunos de ellos son con una licenciatura, con una ingeniería, algunos de ellos son hasta máster, algunos o doctorados, y en medio de ello aún lo que pudieron aprender lo han utilizado para hacer uso indebido de ello y sacar beneficio personal en lugar de ayudar a la propia población. Entonces, lo que quiero decir con ello es que realmente no tiene que ver con que la gente tenga una preparación o una profesión y esto quitaría parte de lo que hoy vivimos. Realmente me parece que el punto central está en la educación dentro de la familia. ¿Por qué digo esto? Vamos a la palabra de nuestro Dios y ahí encontraremos algunas cuestiones. Por eso el título es Regresemos la educación a su origen, porque debemos de entender que cuando Dios hace a la familia, la pone como principal fuente de educación para los propios hijos, y claro, hay otras cuestiones más o otras personalidades o otras instituciones que nos ayudarán a reafirmar algunas cuestiones, pero el punto central es que Dios ha encargado esta responsabilidad a nosotros como padre de familia. Yo espero que esto pueda servirte. Alguien puede decir, pastor, yo tengo ya nietos. Bueno, esta indicación también es para ti, es decir, para que puedas ayudar a tus nietos en esa formación y en esa educación y reforzar aquellos valores y principios que los padres están enseñando con ellos. Si a lo mejor tú dices, pastor, yo ni hijos tengo, porque hay jóvenes de nuestra iglesia que están viendo estos devocionales diarios, y a lo mejor dices, no tengo hijos. Yo espero que en algún momento Dios pueda concedértelos cuando tengas una familia y puedas saber qué hacer con ellos, no solamente en estos tiempos que hoy vivimos, sino para toda persona, en todo momento y en cualquier circunstancia. Esta debería de ser la realidad en la educación de aquellos que son parte de nuestra familia. El pasaje, lo primero que nos dice por ahí en lo que estábamos ahorita analizando, que es Deuteronomio capítulo número 6, comienza diciendo el verso 4, verso 5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el verso número 6. ¿Qué quiere decir esto? Amada persona que nos estás escuchando o viendo en este momento, el pasaje nos deja en claro que antes de enseñar nosotros a otros, tenemos que aprender y atesorar aquello que Dios ha dado en nuestra vida, que son principios y valores básicos que tú y yo tenemos que estar viviendo el día de hoy. Por eso dice, los atesorarás en tu corazón, para que el primero enseñado, el primero educado no sea nuestra familia, sino seamos nosotros mismos, por medio de lo que Dios ha dado a nuestras vidas a través de su palabra. En ella contiene principios y valores esenciales para nuestra vida. Nadie puede dar aquello que no tiene. Por eso es necesario que Dios hable primero a nosotros por medio de su palabra. Es necesario que el padre de familia,
que tú y yo vayamos a su palabra, meditemos en su palabra todos los días y que Él muestre algunas cuestiones que tú y yo deberíamos de estar viviendo para después esto transmitirlo a nuestras futuras generaciones. El pasaje nos habla básicamente de dos cosas. No voy a leer todo el pasaje, pero ahí en casa tú puedes seguir leyendo del verso 10 en adelante. Y lo que encontramos en todo el pasaje es que realmente está haciendo referencia a dos tipos de cuestiones: los principios y los valores. Por eso digo que estos se emanan principalmente en casa. No quiero decir que en la escuela no se enseñen, lo que quiero decirte es que se enseñan principalmente en el hogar y la escuela solamente refuerza esto, porque de escuela, más que valores y principios, su labor es enseñar matemáticas, español, algunas otras materias esenciales para la vida de una persona, pero los principios y los valores son enseñados y transmitidos en casa y reforzados por la educación pública en cualquier país donde podamos hablar acerca de esto. ¿Sabes? Cuando se habla acerca de ello, el pasaje básicamente te decía, habla acerca de principios, pero también valores. ¿Por qué digo principios? Nos habla, por ejemplo, de la relación con Dios y la propia vida, que son principios rectores para todos. ¿Por qué hoy hay tanto asesinato? Porque mucha gente no entiende la vida como un principio, de tal forma que puede atropellar la vida de alguien porque realmente no está respetando como debería de ser. ¿Por qué mucha gente hoy no tiene la relación con Dios? Porque simple y sencillamente para ellos eso no es importante ni es primordial, cuando la Biblia nos dice, y especialmente está hablando acerca de la relación con Dios, y nos dice que esta es elemental para la vida. Por eso la manejamos como un principio para poder vivir. Pero no solamente habla acerca de esto, si vamos más adelante hablaría también acerca de algunos valores, como por ejemplo el agradecimiento, el trabajo, el servicio, el compromiso y otras cuestiones más que en los próximos versículos va a desarrollar el escritor bíblico, y nos va a hablar acerca de estos valores importantísimos para la vida. Ahora, ¿quién tenía que repetirlos? ¿Quién tenía que enseñarlos? Según lo que nos dice el verso número 7 en adelante, dice el Padre: y la repetirás, o le dice al padre, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta labor primordial de la educación y la transmisión de esos valores y principios corresponde al padre sobre los hijos. Hoy Dios nos da una oportunidad maravillosa, no solamente ahora, sino para comenzar a hacer algo tal vez que algunos de nosotros hemos olvidado o hemos abandonado. Y Dios nos permite hoy en día tener a nuestros hijos para compartir con ellos todo aquello que la palabra de Dios quiere que tú y yo vivamos, pero también que transmitamos a las próximas generaciones. ¿Sabes? Los principios y los valores no solo se enseñan, sino he estado diciendo, se transmiten en casa y se refuerzan en la escuela o en la iglesia, pero realmente quien los enseña son los padres. En base a esto, amado hermano, amada persona, llegamos a 3 enseñanzas que quiero compartir contigo. La primera de ellas es: retomemos nuestra labor de educación y enseñemos a nuestros hijos. Dios hoy nos da la oportunidad de tener 24 horas del día a nuestros hijos en casa, la mayoría de nosotros. Esto nos da una importantísima oportunidad para inculcar en ellos lo que la Biblia marca que son principios y valores fundamentales para su vida. No dejemos que alguien más haga esto, no esperemos a que regresen a clases y que en la escuela puedan inculcar algunas cuestiones que son esenciales para los padres hacia los hijos, y es nuestra responsabilidad como padres proveer esto hacia los hijos que Dios nos ha dado. No solamente encontramos esto, hay una segunda enseñanza en el pasaje, y la segunda enseñanza es: aprendamos a modelar a los nuestros de tal manera que hablen mis palabras, pero también mis hechos. Hay un dicho que dice: tus hechos no dejan escuchar lo que dicen tus palabras. Hoy en día podemos modelar para ellos cómo vivir aquellos principios y aquellos valores, y no solamente modelarlos, sino también llevar a aquellos que están en nuestra familia a vivir lo mismo que tú y yo estamos viviendo en la relación con Dios. Por eso digo, somos modeladores de aquellos que están a nuestro alcance, que son nuestros hijos, que es nuestra esposa, la esposa, el esposo. Podemos modelar con ellos la forma como Dios quiere que tú y yo podamos vivir en la vida. Y hay una tercera enseñanza que el pasaje también nos da.
Número 3, debo de ser responsable ante Dios que la enseñanza que doy sea su enseñanza. Debo ser responsable ante Dios que la enseñanza que doy sea realmente su enseñanza. ¿Por qué digo esto? A lo mejor algunos de los que están viendo este devocional dirán, pastor, pues yo sí he enseñado a mis hijos, les he enseñado esto y aquello y esto otro relacionado con Dios, con la vida, con valores. La pregunta sería, ¿lo que tú realmente le has enseñado es lo que Dios quiere que tú le puedas enseñar a tus hijos? Porque algunos enseñamos lo que creemos debemos de enseñar, pero no lo que la palabra dice. Es decir, hace tiempo teníamos un devocional que se llamaba El concepto de Dios importa. Y algunos hemos transmitido un concepto de Dios erróneo hacia aquellos que tenemos como nuestros hijos. Algunos hemos transmitido algunos valores y algunos principios que no son bíblicos, pero que creemos que para nosotros son importantes y los hemos transmitido de esa forma. Por eso digo, debemos entender que somos responsables ante Dios de la educación que damos a nuestros hijos y la invitación es, seamos responsables en ello, metámonos en la palabra de Dios para que lo que tú y yo podamos enseñar sea realmente Biblia. Que el Señor te bendiga en este día y nos vemos mañana si Dios lo permite.